felizmente hemos logrado contactar con José Luis, quien desde ahora nos va a apoyar en algunos temas relacionados a economía, hacer un análisis de los temas de la economía. Y justamente hoy día queremos hablar de las famosas AFPs o lo que se conoce como fondos de pensiones, que son inversiones que hacen los ciudadanos con el fin de prevenir o prever su etapa longeva o su etapa luego que son retirados, digamos, de la economía activa, ¿no? De la población económicamente activa, y esto se hace con la finalidad de prever esta etapa que tiene todo ciudadano que nos toca llegar, y además que son políticas de gobierno y que lamentablemente esta última década a lo menos se ha distorsionado, y una especie de guerra hacia los fondos de pensiones se ha puesto y se está en peligro los fondos de pensiones de las poblaciones que de acá a unos 10 o 15 años van a pasar a esa nutrida población que va a depender de sus fondos y que con diferentes argucias, normatividades, les han dado las posibilidades de retirar. Pero ya estamos con José Luis Tapia. José Luis, bienvenido al Cusco, a Cara, a través de la compañía de televisión cusqueña. También salimos en Lima, en el canal 18. Primero, agradecerte y además, primero, saludarte. Bienvenido a CTC. Muchas gracias, Vladimiro. Muchas gracias, amigos de Cara. Bueno, hay que decir algo al respecto. Los fondos de pensiones le pertenecen a todos los que han aportado y se dicen afiliados al sistema. Y son más o menos 110.000 millones de soles que le pertenecen a los que han depositado y le han descontado de su planilla a efectos de tener un fondo para la vejez. No es de los 4 empresas de AFP, eso quiero que quede bien claro, son de los trabajadores. Un tema fundamental, no sé si como teoría le podemos explicar con términos fáciles que entienda la población, porque en la actualidad tenemos aproximadamente 3 millones y un poco más de usuarios de estas 4 AFPs, en el cual entiendo Integra es la que conglomera al mayor porcentaje de asegurados o afiliados a estos fondos de pensiones. ¿Qué es básicamente un fondo de pensión? ¿Para qué sirve? Y como política de Estado o política pública, ¿es fundamental o no? Y además, ¿qué es lo que se ha estado haciendo últimamente a través de un Congreso populista en el sentido de vulnerar estos fondos? Para explicarle bien a las personas, cuando uno tiene cierta edad, por ejemplo, uno llega a los 50, ya uno se empieza a preocupar por la vejez. Yo tengo 58 y yo me estoy preocupando en los años que ya no tenga fuerza para trabajar. ¿Cómo me voy a ganar el ingreso para mantenerme a partir de que mis fuerzas no me dan hacia adelante? Entonces te queda más o menos entre 65 años, te quedan 10 años más para poder ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? ¿Qué es lo que dice la escuela de economía? Dice, para que no estés ahorrando de forma apurada tus ingresos que en la actualidad tienes, ahorra desde que tienes la edad productiva, que es más o menos 18, 19 años, uno puede empezar a trabajar y que la empresa donde tú trabajas que te descuente para que en esos descuentos se vaya acumulando a un fondo. O sea que cuando tú ya tengas 18, estás pensando en el largo plazo y a los 65 años, después de 42 años, ya tienes un fondo acumulado de tal manera que ese fondo empiece a rendir intereses y puedas ir sacando de poco a poco dinero para que al momento que tú te jubiles, es decir, no trabajar, puedas agarrar ese capital y lo puedas mantenerte para tu comida, tu ropa, y las medicinas sobre todo, que a veces no va a faltar que gastar y también tener que ir al doctor y todo eso, porque uno piensa pues que los hijos no los va a mantener para siempre. Por eso se habla ahorro previsional. Es un ahorro cuando las personas piensan en su vejez
y lo puede pensar desde los 18 años. Pero en el caso peruano la problemática es que cuando ha habido esos ahorros que debió haber el gobierno, ojo, el gobierno haber descontado correctamente, los fondos se han ido a otro lugar menos a los afiliados al sistema. Me refiero a la ONP, o sea, o la Oficina de Normalización Previsional. En el Perú existen dos sistemas, ya no hay uno nada más, que era la ONP, y es también las AFP. Ese es el sistema privado. La ONP es el sistema estatal. Entonces, cuando la ONP en los años 90 estaba quebrado, y hasta ahora sigue quebrado, entonces dijeron, bueno, que lo administren mis dineros ahorrados una AFP, que es una administradora privada de pensiones. Entonces se le dijo a la gente en los 90 que todos los ahorros que tú tenías, si te querías pasar de lo estatal a lo privado, podías hacerlo inmediatamente. Y se creó unos famosos bonos. Esos bonos los reconocieron la AFP y las personas pasaron a la privada. Entonces tenían unos fondos de 200.000, 300.000, 400.000, otros más, otros menos. Lo que no le dijeron las AFPs era que lo que estaban recibiendo los fondos de pensiones no les iba a alcanzar a su vejez. O sea que cuando ellos recibieron la plata no le dijeron la verdad. Y la verdad era, mira, lo poquito que has ahorrado, porque gran parte de tu ahorro se lo ha gastado el gobierno en la ONP, eso poquito no te va a alcanzar para tu vejez. Como no le dijeron la verdad, entonces las personas están molestas ahorita, porque dicen, las pensiones que me prometieron las AFP no son las que me dijeron en su momento, porque lo que ellos querían, las AFP, eran el dinero del público como del lugar, y ahí vino la competencia, ¿no? Que AFP tenía más, y ahí tú mencionaste la Vitega. Entonces estamos hablando de 8 millones de personas que están preocupadas, porque las pensiones que van a recibir o que están recibiendo en estos momentos no les alcanza, por lo poco que han ahorrado, y gran parte de este problema lo causó el gobierno con su ONP. Entonces ahí viene lo que tú has señalado. La noticia es que ahora en el Congreso se va a debatir una serie de reformas para que dicen los que van a reformar, que son los congresistas, que se va a hacer con la finalidad de que haya más competencia entre las AFP para que las comisiones que se va a descontar en el manejo de los fondos no sean tan altas como viene siendo ahora. Entonces, el problema, querido Vladimiro y amigos, es que no se están enfocando en lo que es el afiliado, se están concentrando en cómo hacer que las AFP sean más eficientes, o sea, que el manejo que están realizando en estos momentos para que esos fondos de nuestros ahorros que sirven para la vejez crezcan más, depende de que la AFP sea más competitiva. Y ahí hay una parte que no corresponde a la realidad. Y es que nadie se ha enfocado, o por lo menos ahorita los congresistas, están más ocupados en ver la forma de cómo hacer que estas AFP sean más eficientes, pero no se han enfocado en cómo hacer que los ingresos que están recibiendo los trabajadores sean más altos que lo que viene ganando ahora. ¿Y esto por qué? Y lo voy a explicar lo más corto posible y ahí haremos la conversación. Cuando tú ahorras, significa que están descontándote. Si no hay descuento, no hay ahorro. Pero cuando tú ganas poco y te descuentan un poco de eso que estás ganando, resulta que al final tu fondo, en vez de ser grande, es pequeño. Y como es pequeño, no le puedes pedir algo pequeño que sea grande. O sea, en otras palabras, si tú tienes un fondo de 200.000 soles, vas a tener una pensión de más o menos 500 soles, con los rendimientos que tienen las AFP ahorita.
¿Qué es lo que se busca como solución? Que los ingresos, nuestros ingresos crezcan, no que los descuentos crezcan o que las AFP sean más eficientes. Y lo que tenemos que hacer es cómo hacer que los ingresos de los trabajadores crezcan para que su descuento le alcance para una pensión cada vez mayor. Y eso es lo que no se está viendo en estos momentos. Adelante, Vladimir. Sí, pues el problema es que lamentablemente se tiene congresistas, y en general de los 130, que conocen muy poco sobre modelos económicos, que conocen muy poco técnicamente sobre estos temas de previsión, fondos de previsión, y que los últimos congresos, lamentablemente, disculpe el término, pero en su ignorancia, han vulnerado fondos que ya nos están pasando factura. Hay muchos afiliados que luego de su jubilación se han dado con la sorpresa, como tú lo señalas, que el fondo que les habían seguramente prometido ahora no les alcanza en su vejez o en su etapa de haber sido jubilados. Lo cierto es que este tema pasa también ahora como un problema a los gobiernos de turno y sobre todo le pasa factura al Estado, entendiendo además que en la actualidad los promedios de vida en el Perú también se han incrementado evolutivamente las últimas décadas. ¿Qué podemos hacer? En algún momento se planteó, no sé si fue en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski o antes, por ejemplo, incluso deducir de los recibos por honorarios a esas poblaciones pues que no están afiliadas, o a esas poblaciones que lamentablemente no se insertan a los fondos previsionales, porque porcentualmente a nivel de América incluso estamos solamente por encima de Bolivia, entiendo, a nivel de recaudación de fondos previsionales, lógicamente sacando de lado a Venezuela, desde luego, ¿no? Y que esto trae como consecuencia tener que al gobierno de turno insertar mayor presupuesto para ver estas poblaciones longevas que lamentablemente pasan a ser parte de pobreza o extrema pobreza en nuestro país. Vladimiro y amigos, nosotros los trabajadores somos 16 millones, ¿ya? 16 millones. Población económicamente activa. Sí, así es. Y de eso, solamente un 14%, un poquito más del 14%, son los que cotizan, o sea, son los que están en el sistema formal. Solamente ellos tienen el acceso a el sistema privado o la ONP, ¿no? Estamos hablando de 2 millones, más o menos 3 millones. El resto de esos 8 millones que hablamos es personas que vienen arrastrando su jubilación, o sea, quiere decir que han sido antes jubilados en todos los años pasados y que se han ido aglutinando, ¿no? Entonces, esos 2 millones o 3 millones, ya para redondear, son los que van a sostener el sistema, es decir, de lo que deduzcan de sus aportes, esos formales, esos 3 millones, va a servir para el fondo en la ONP. En la AFP es diferente, porque cada uno va aportando conforme a ello, ¿no? Entonces, el problema que se ve en el análisis que están haciendo los involucrados es que el dinero que se necesita para mantener a esos 16 millones que finalmente van a llegar a ser jubilados, es que no va a alcanzar. Es decir, lo que ha aportado más lo que vienen atrás no va a alcanzar para financiar su vejez. Entonces están diseñando un sistema híbrido entre estatal y privado. Y ahí hay una cosa bien peligrosa, amigos de cara a cara. Es que ese modelo que van ellos a plantear significa que van a tomar los dineros privados de los trabajadores, de cada trabajador le van a tomar una parte para financiar a otro grupo que no aportó.
Esa es una forma de expropiar ahorros previsionales, lo que ha sucedido en Argentina, cuando tuvieron que tomar para otros fines, pero hicieron eso, el corralito famoso que se hizo. Entonces eso es peligroso, porque es robarle a la gente su dinero ahorrado para dárselo a otro. Eso es lo que está pasando y lo que se viene, porque la reforma del sistema de pensiones para el Estado es tomar una parte de lo privado, o sea, expropiarlo, y la otra financiarlo con el IGD, que eso está bien, digamos que se financie con lo que compra la gente, pero está mal que se haga un sistema híbrido. Híbrido significa mezclar lo privado con lo estatal, porque eso significa que alguno de los dos va a tener que perder, y el que va a perder ahora va a ser el privado, según lo que tienen diseñado la Comisión de Economía del Congreso. Entonces, lo que hay que hacer son soluciones, y las soluciones para nosotros, por lo menos en el instituto donde yo trabajo, en Libre Empresa, es derogar las dos leyes. Hay dos leyes que crean este sistema, la estatal, que es la ONP, y derogar o eliminar la ley que crea el sistema privado de pensiones. ¿Para qué? Para que se forme un mercado. En ese mercado van a entrar competidores, y en ese mercado la gente libremente va a decidir qué es lo que hay que hacer, ahorrar ahorita, ahorrar después, pero que no haya la obligatoriedad para poder sostener un sistema, porque las AFPs viven de la obligatoriedad de los aportes de los trabajadores. Si tú le quitas la obligatoriedad, esos negocios se caen. O sea, esos negocios no son fuertes, son débiles. Se basan en que hay que descontarle 13% obligatoriamente a todos los trabajadores para que las AFP lo administren, digamos, como debe ser, y que rinda. Mientras los trabajadores tienen los fondos, bien, pero los que nunca pierden son las AFP, porque siguen cobrando sus comisiones. Un ejemplo nada más para ilustrar el tema. Cuando ha habido que los fondos se han reducido porque no han sido rentables, las AFP han seguido ganando. Fíjense, ¿eh? Tú le estás pagando una AFP para que te haga que tu fondo crezca. Y cuando no crece tu fondo porque invirtieron mal, ellos siguen cobrando como si hubiesen hecho ganar a todos los afiliados cuando le han reducido sus fondos. Porque los fondos, para que crezcan, tienen que arriesgarse a invertir. Y cuando no crece, porque es un riesgo, a veces no crece, ellos siguen cobrando como si hubieran ganado. Entonces, eso hay que modificarlo, y eso se modifica derogando esas dos leyes, hacer más competitiva esas opciones para que la gente pueda escoger. Ahorita es obligatorio todo, le descuentan en la ONP y le descuentan en la AFP, y ese sistema es malísimo, porque arriesgan los dineros de las personas sin que lo haya consentido, y cuando le dan al final lo que tiene que pagar en pensiones, resulta que no le alcanza. Entonces, esa obligatoriedad es bastante mala para las expectativas de las personas. Sí, pues José Luis, clarísimo el tema, importantísimo, los fondos previsionales con la finalidad pues, de salvaguardar la población longeva, que toca ya no ser parte de la población económicamente activa. Te agradezco en verdad por este gran aporte, José Luis. Espero que te sumes al equipo de Cara a Cara para ver cada semana, si es posible, algún tema en el rubro de la economía a nivel nacional, a nivel regional. El Cusco es una región muy abstraída en el tema turístico, por ejemplo, y el tema minero. Esperemos poder tocar estos también temas que, por supuesto, en un tema de educación, en un tema de sensibilización también para la población, sirve de mucho. Te agradezco en verdad y ya bienvenido a Cara, José Luis. Muchas gracias a ti, Vladimiro, y a tu programa Cara a Cara, y agradeciendo el espacio, y ya nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo enorme a José Luis desde la ciudad de Lima. Nos ha dado un poco de información, educación sobre el tema de fondos de pensiones y el gran peligro que pasa. Señor